En un imponente templo budista, situado en las montañas de Japón, se encontraba un maestro conocido por su conocimiento y comprensión de las normas del universo. Tenía el nombre de Takeshi y se dedicaba a la meditación y al análisis de las enseñanzas ancestrales. Un día, un joven estudiante llamado Tamashiro se dirigió al templo en busca de la atención del maestro Takeshi. Tamashiro había oído hablar acerca del conocimiento del maestro y se encontraba dispuesto a adquirir conocimientos acerca de cómo atraer abundancia y prosperidad a su existencia. Al presentarse ante el maestro Takeshi, Tamashiro se inclinó con respeto y dijo: «Maestro, he estado buscando su guía, deseo obtener conocimientos acerca de cómo atraer dinero y abundancia en mi existencia». El maestro Takeshi observó al joven estudiante con una expresión penetrante y una profunda sonrisa. «Bienvenido, joven Tamashiro», dijo con un tono tranquilo. «Observo en ti un alma sincera y un corazón lleno de energía para el aprendizaje. Le adjunto las 6 afirmaciones que pueden modificar tu relación con la abundancia, pero debes estar dispuesto a adoptar una estrategia de autodescubrimiento y desarrollo interior». Tamashiro asintió entusiasmado. «Me aseguro, maestro. Realizaré todo lo posible para obtener y aplicar estas lecciones en mi vida». El maestro Takeshi invitó a Tamashiro a que se sentara junto a él bajo un árbol adornado en la entrada del templo. A medida que los intensos rayos del sol se evaporaban a través de las hojas, el maestro comenzó a hablar. «Tamashiro, antes de revelarte las 6 afirmaciones, es fundamental comprender la verdadera esencia de la abundancia. La abundancia no se limita tanto a lo material como al dinero, sino que comprende todos los aspectos de la vida. Amor, felicidad, salud y una plena vida personal. Si te gusta el vídeo dale like y suscríbete. Al establecer una conexión entre nuestros pensamientos, palabras y acciones con las leyes universales, logramos de manera natural la abundancia en todas sus formas». Tamashiro observaba con cautela cada palabra pronunciada por el maestro. «Maestro, ¿cómo puedo establecer un vínculo con las normas universales?», respondió con atención. «La finalidad consiste en cultivar una mentalidad de abundancia», respondió el maestro Takeshi. «Esto requiere alejarte de los pensamientos de escasez y limitación y adoptar una perspectiva de gratitud y capacidades interminables. Las 6 palabras que te proporcionaré son herramientas poderosas para reprogramar tu mente subconsciente y atraer la abundancia que deseas». El maestro Takeshi tomó una pausa y observó a Tamashiro con una expresión llena de alegría. «No obstante, antes de comenzar las afirmaciones, deseo que reflexiones acerca de tu relación actual con el dinero y la abundancia. ¿Qué creencias y emociones se generan al considerar estas acciones?». Tamashiro cerró los ojos y se refugió en sus reflexiones. Después de unos instantes, volvió a hablar con honestidad. «Maestro, debo señalar que a menudo me siento inquieto por la fortuna. Tengo la impresión de no disponer de suficiente y me inquieta el futuro. A veces pienso que no tengo el valor de la abundancia o que otros son más satisfechos que mí». El maestro Takeshi asintió con total comprensión. «Tus expresiones son habituales, Tamashiro. La mayoría de las personas malgastan creencias limitantes acerca del dinero y la abundancia. Estas creencias se fundamentan en experiencias anteriores, mensajes recibidos por la sociedad y costumbres familiares. No obstante, deseo que comprendas que puedes transformar estas creencias y crear una nueva realidad». Tamashiro experimentó una profunda sensación de esperanza en su corazón. «Maestro, estoy dispuesto a adquirir conocimientos y transformar mi entorno mental. Le agradecería que me indicara las 6 afirmaciones para atraer abundancia». El maestro Takeshi sonrió e hizo una breve explicación de la primera palabra. «En primer lugar, Tamashiro señala la gratitud. Relate conmigo, estoy sumamente agradecido por todo lo que poseo. La gratitud es el medio que abre las puertas de la abundancia. Al cultivar un corazón agradecido, reconocemos y celebramos las bendiciones que ya se encuentran presentes en nuestras existencias. Esta fortaleza de agradecimiento suscita más emociones por las que estar agradecidos.
Tamashiro repitió la palabra de forma audible. Estoy sumamente agradecido por todas mis pertenencias. Mientras lo realizó, experimentó una sensación de serenidad y tranquilidad en su interior. La maestra Takeshi siguió avanzando. Experimenta la gratitud a lo largo del día, Tamashiro. Cada mañana, al despertar y cada noche, toma un momento para reflexionar acerca de las emociones por las que estás agradecido. Se puede concebir algo reducido, como una sonrisa de un ser querido o la belleza de la naturaleza. Cuanto más expresas tu agradecimiento, limpia abundancia atraerás a tu existencia. Tamashiro asintió, teniendo en cuenta el valor de la gratitud. Maestro, practicaré la gratitud durante todos los días, pero, ¿cómo puedo mantener esta capacidad para enfrentar desafíos o dificultades? El maestro Takeshi respondió con sabiduría. Incluso en los momentos difíciles hay oportunidades para la gratitud. Cada desafío trae consigo lecciones valiosas y oportunidades de crecimiento. Cuando enfrentas contratiempos, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo crecer y fortalecerme a través de esto? Al encontrar la gratitud en cada situación, te mantienes alineado con la energía de la abundancia. Tamashiro reflexionó sobre las palabras del maestro y se dio cuenta de que había mucho por lo que estar agradecido en su vida. Decidió comenzar a practicar la gratitud de inmediato. El maestro Takeshi sonrió, viendo la transformación que comenzaba a ocurrir en su joven discípulo. Recuerda, Tamashiro, la gratitud es el primer paso en el camino hacia la abundancia. Mantén esta práctica con dedicación y observa cómo tu vida comienza a cambiar de maneras maravillosas. Tamashiro se inclinó ante el maestro en señal de respeto y agradecimiento. Gracias, maestro Takeshi. Atesoraré esta enseñanza y la aplicaré en mi vida diaria. El maestro Takeshi asintió con aprobación. Ahora, joven Tamashiro, ve y practica la gratitud. Mañana continuaremos con la segunda afirmación y profundizaremos en el arte de atraer abundancia. Tamashiro se despidió del maestro y se dirigió a su habitación en el templo, lleno de entusiasmo y determinación. Sabía que este era solo el comienzo de un viaje transformador hacia una vida de abundancia y propósito. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Tamashiro reflexionó sobre las enseñanzas del día. Cerró los ojos y comenzó a enumerar mentalmente todas las cosas por las que estaba agradecido. Su salud, su familia, la oportunidad de aprender del maestro Takeshi, e incluso los desafíos que había enfrentado, pues sabía que lo habían hecho más fuerte y sabio. A medida que la gratitud llenaba su corazón, Tamashiro sintió una sensación de paz y contentamiento. Sabía que estaba en el camino correcto y que con la guía del maestro Takeshi y la práctica diaria de las afirmaciones podría transformar su vida y atraer la abundancia que siempre había deseado. A la mañana siguiente, Tamashiro despertó con un sentimiento renovado de propósito y emoción. Recordó las enseñanzas del maestro Takeshi sobre la gratitud y se tomó un momento para apreciar la suave luz del sol que se filtraba por la ventana de su habitación, el canto de los pájaros en el exterior y la oportunidad de un nuevo día lleno de aprendizaje y crecimiento. Después de su rutina matutina de meditación y aseo, Tamashiro se dirigió al salón principal del templo, donde el maestro Takeshi lo esperaba. El maestro estaba sentado en posición de loto, irradiando una sensación de serenidad y sabiduría. Buenos días, joven Tamashiro, saludó el maestro con una cálida sonrisa. Espero que hayas podido reflexionar sobre nuestra conversación de ayer y practicar la gratitud. Tamashiro se inclinó de manera amable ante el maestro. Sí, maestro Takeshi. Saludos. Anoche, antes de despertar, reflexioné sobre todos los aspectos por los cuales estoy agradecido. Fue una vivencia asombrosa y enriquecedora. El maestro asintió con atención. Encantado de escuchar eso, Tamashiro. La gratitud es un método poderoso que puede transformar tu perspectiva y generar más riqueza en tu existencia. Hoy examinaremos esta afirmación y te revelaré una vivencia que refleja su poder. Tamashiro se sentó frente al maestro,
ansioso por oír la historia y adquirir más conocimientos acerca de la gratitud. El maestro Takeshi inició su relato. Hace mucho tiempo residía un joven comerciante conocido como Kenji en una pequeña localidad. Kenji desempeñaba una tarea ardua en su negocio, pero siempre se sentía insatisfecho y preocupado por la falta de recursos. A pesar de sus esfuerzos, parecía que nunca disponía de suficiente capital y su negocio no prosperaba como él deseaba. Un día, un joven entusiasta visitó la localidad y Kenji aprovechó la oportunidad para buscar su ayuda. Él relató al inteligente acerca de sus dificultades y su intención de adquirir más riqueza en su existencia. El inteligente oyó atentamente y luego lo hizo saber a Kenji. Estimado comerciante, el secreto para atraer la abundancia que deseas está en la gratitud. Debes cultivar un corazón agradecido y reconocer las gratificaciones que ya has experimentado en tu existencia. Cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, toma un momento para expresar tu gratitud por todo lo que posees, a excepción de las pequeñas y aparentemente insignificantes. Kenji examinó las palabras del inteligente y decidió seguir su consejo. Comenzó a practicar la gratitud diariamente, expresando su gratitud por su bienestar, su familia, su negocio y todas las oportunidades que se le presentaban. En primera instancia, Kenji se sentía sumamente satisfecho con su experiencia. No halló ningún cambio significativo en su existencia. No obstante, a medida que continuaba practicando la gratitud, tuvo la oportunidad de experimentar profundos cambios. Su visión acerca de la vida comenzó a cambiar y comenzó a explorar oportunidades en las que antes solo observaba obstáculos. Su posición hacia su negocio se volvió más favorable y comienza a atraer a más clientes. Durante el pasado, el negocio de Kenji se volvió a prosperar. No obstante, a pesar de la abundancia de materiales, Kenji experimentó una profunda sensación de satisfacción y felicidad interior. Descubrió que la abundancia verdadera no se limitaba a lo interno, sino que se derivaba de una actitud de gratitud y aprecio por la vida misma. Kenji se convirtió en un referente para su comunidad, compartiendo su pasado y enseñando a los demás el poder de la gratitud. Su negocio tuvo éxito y su existencia se llenó de abundancia de diversas maneras. Amor, felicidad, conexiones significativas y éxito económico. De este modo, joven Tamashiro, la experiencia de Kenji nos evidencia que la gratitud es el primer paso para lograr la abundancia que deseamos. Al cultivar un corazón agradecido, abrimos las puertas a la prosperidad y la felicidad indeleble. Tamashiro oyó atentamente la historia, absorbiendo cada palabra del maestro Takeshi. Descubrió que la gratitud era más que una simple acción. Se trataba de una forma de vida que podía cambiar su realidad. Maestro, dijo Tamashiro, el relato de Kenji me ha causado un gran impacto. Observo cómo la gratitud puede cambiar nuestra perspectiva y generar abundancia en todas las áreas de nuestra vida. No obstante, me pregunto cómo puedo mantener una actitud de gratitud cuando enfrento dificultades o dificultades. El líder maestro Takeshi sonrió con atención. Es una cuestión sumamente relevante, Tamashiro. La gratitud no implica negar los obstáculos o las dificultades que enfrentamos. No obstante, se trata de encontrar la posibilidad de progresar y aprendizaje incluso en los momentos más difíciles. Al enfrentarte a un obstáculo o un contratiempo, toma un momento para reflexionar sobre las lecciones que puedes adquirir de esa experiencia. Cuéntame qué puedo obtener de esta situación. ¿De qué manera puedo progresar y consolidarme mediante este desafío? Dado que cultivas una actitud de gratitud y aprendizaje, transformas los obstáculos en oportunidades para tu desarrollo personal. Asimismo, tenga en cuenta que incluso en los momentos más sombríos, siempre hay algo por el cual estar agradecido. Se puede considerar el respaldo de un ser querido, tu propia fortaleza interior, o simplemente la posibilidad de estar vivo y tener la oportunidad de adquirir conocimientos y progreso. La gratitud es un compromiso consciente que podemos tomar en cada momento. No importar las circunstancias externas, Tamashiro examinó las palabras del maestro y comprendió la importancia de mantener una actitud de gratitud incluso en los momentos difíciles. Te estoy muy agradecido, maestro Takeshi.
Sus conocimientos me han brindado una nueva perspectiva acerca de la gratitud y cómo aplicarla en mi existencia laboral. El maestro Takeshi reflexionó con entusiasmo. Tenga en cuenta, Tamashiro, la gratitud es un acto constante. No se trata de alcanzar un equilibrio óptimo, sino de cultivar conscientemente un corazón agradecido cada día. Durante el análisis de esta técnica, podrás apreciar cómo tu existencia comienza a transformarse de forma asombrosa. A partir de ahora, te invito a intensificar tu gratitud. Además de expresar mi gratitud por las bendiciones tangibles en tu vida, comienza a expresar mi gratitud por las cosas que a menudo damos por sentado. Disfruta del aire que respiras, el sol que te tranquiliza y la tierra que te respalda. Disfruta de tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Cuanto más expresas tu gratitud, linger riqueza atraerás hacia ti. Tamashiro experimentó un vínculo profundo con las palabras del maestro. Comprendió que la gratitud no solo transformaba su propia vida, sino que también tenía la capacidad de impactar de manera positiva en el entorno que lo rodeaba. Maestro Kenji, dijo Tamashiro con plena determinación. Me comprometo a practicar la gratitud cada día, no solo por las bendiciones evidentes, sino también por las vivencias más íntimas y fundamentales de la vida. Deseo transmitir gratitud y compartir esta enseñanza con otros, con el propósito de que juntos podamos generar un mundo más vasto y compasivo. El maestro sonrió con orgullo al ver el desarrollo y la dedicación de su joven estudiante. Estoy convencido de que tu acción de gratitud tendrá un impacto significativo en tu existencia y en la existencia de aquellos que te rodean. Tenga en cuenta, Tamashiro, la gratitud es el fundamento sobre el cual se establece una vida de abundancia y objetivo. Tamashiro se inclinó en torno al maestro, lleno de gratitud por sus valiosos conocimientos. Le agradezco mucho, maestro Takeshi. Lamentaré estas lecciones y las aplicaré con esfuerzo. El maestro Takeshi sonrió con atención. Ahora, joven Tamashiro, ve y vive con un corazón agradecido. Mañana continuaremos nuestro viaje y exploraremos la segunda y tercera afirmación para atraer abundancia. Tamashiro se despidió del maestro y se dirigió al jardín del templo. Decidido a poner en práctica las enseñanzas de ese día, mientras caminaba entre los árboles y las flores, comenzó a agradecer por cada detalle de la naturaleza que lo rodeaba. Agradeció por el suave susurro del viento, por la belleza de las flores y por la paz que encontraba en aquel sagrado lugar. A medida que la gratitud llenaba su corazón, Tamashiro sintió una conexión más profunda consigo mismo y con el universo. Comprendió que la gratitud no solo atraía abundancia externa, sino que también cultivaba una riqueza interior que nadie podía arrebatarle. Con cada paso que daba, Tamashiro se sentía más ligero y lleno de esperanza. Sabía que estaba en el camino correcto hacia una vida de abundancia y propósito, guiado por las sabias enseñanzas del maestro Takeshi. Aquella noche, antes de dormir, Tamashiro tomó un momento para reflexionar sobre su jornada laboral y expresar su gratitud por todas las bendiciones que ha tenido en su existencia. Se hizo hincapié en la sabiduría del maestro Takeshi, en la oportunidad de adquirir conocimientos y desarrollo, y en el amor y el respaldo de su familia y amigos. Durante el sueño tranquilo, Tamashiro sonrió, teniendo en cuenta que cada día era una nueva oportunidad para experimentar gratitud y atraer la abundancia que tanto deseaba. Disfrutaba de las vivencias que el maestro Takeshi compartiría en los días siguientes y se sentía agradecido por el viaje de descubrimiento y transformación en el que se había embarcado. El sol gélido bañaba el templo con sus intensos rayos, señalando el inicio de un día lleno de posibilidades. Tamashiro despertó con una sensación de tranquilidad y gratitud en su interior, evocando las valiosas lecciones del maestro Takeshi acerca del poder de la gratitud. Tras su rutina matutina, Tamashiro se dirigió al salón principal del templo, donde el maestro Takeshi lo esperaba con una expresión serena. El joven estudiante se inclinó con respeto ante su mentor, ansioso por adquirir más conocimientos acerca de las afirmaciones para atraer abundancia. Saludos, Tamashiro, saludó el maestro Takeshi. Deseo que hayas seguido adquiriendo gratitud desde nuestra última lección. Tamashiro asintió entusiasmado. Sí,
Maestro. Saludos. He estado sumamente agradecido por las felicidades en mi existencia, tanto las grandes como las pequeñas. Tengo la sensación de que mi perspectiva ha terminado a cambiar y me siento más tranquilo y alineado con la abundancia del universo. La estudiante Takeshi sonrió entusiasmada. Encantado de escuchar esa información, Tamashiro. La gratitud es la base en la que se fundamentarán las siguientes afirmaciones. Hoy examinaremos las primeras y las terceras afirmaciones. La abundancia fluye hacia mí, y deseo experimentar prosperidad. Estas palabras están unidas y se respaldan mutuamente con el propósito de atraer la riqueza y la prosperidad en todas las áreas de tu existencia. Tamashiro observaba con cautela cada palabra pronunciada por el maestro. Comencemos con la segunda afirmación, la abundancia fluye hacia mí, señaló el maestro Takeshi. Esta opinión se fundamenta en la plena comprensión de que el universo es interminable y que siempre hay suficiente para todos. La abundancia no se limita a los recursos materiales, sino que contiene todas las fuentes de riqueza, amor, felicidad, oportunidades y desarrollo personal. El maestro tomó una pausa, lo cual posibilitó a Tamashiro reflexionar sobre sus palabras antes de proseguir. Identifique un río que fluye de forma continua, sin un inicio ni un final. Este río evoca la abundancia del universo. Al acogerte y permitir que la abundancia fluya hacia ti, te conviertes en un canal para esa energía interminable. Dado que la abundancia fluye hacia mí, estás conectando tus pensamientos y creencias con la abundante naturaleza del universo y atrayendo esa abundancia hacia ti. Tamashiro asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras del maestro. Maestro, ¿cómo puedo aportar mi mente y mi corazón con esa abundancia? La estudiante Takeshi sonrió con entusiasmo. Para asegurar que la abundancia fluya hacia ti, debes eliminar cualquier bloqueo o capacidad interna que puedas experimentar. Esto nos conduce a la tercera afirmación, espero lograr el éxito. Las personas depositan creencias limitantes acerca de su valor y desarrollo, lo cual les impide alcanzar la abundancia que desean. El maestro se incorporó y caminó hacia la ventana, observando el imponente jardín del templo. Permítame relatarte una experiencia que evidencia la relevancia de creer en tu propio avance. Tamashiro se acomodó, ansioso por escuchar una de las intrigantes aventuras del maestro. Una vez, una joven artista conocida como Lin, se presentó como el maestro Takeshi. Tenía un talento asombroso para la pintura, pero a pesar de su habilidad, habitaba en la pobreza. Residía durante prolongadas horas realizando obras de arte exquisitos, pero rara vez las comercializaba, y apenas alcanzaba el objetivo de subsistir. Un día, un anciano visitó la localidad, y encontró las impresionantes pinturas de Lin. Encantado por su talento, el inteligente se dirigió hacia ella y le inquirió acerca de su capacidad artística evidente. Lin bajó la cabeza y respondió con tristeza. Estimado anciano, deseo expresarte mi gratitud por tus valiosas palabras, pero no deseo que merezca más de lo que poseo. Soy una modesta artista y acepto lo que la vida me ofrece. La persona inteligente la observó con compasión y le dijo, estimada Lin, tu talento es un don del universo entero. Al valorar tu propio valor, estás dificultando la abundancia que es tu derecho de nacimiento. Debes estar convencido de que deseas prosperidad y permitir que la riqueza fluya hacia ti. Lin examinó las palabras del inteligente y se dio cuenta de que había estado limitando su propio potencial. Decidió adoptar un cambio y comenzó a señalar con frecuencia que merezco prosperidad, mi talento es valoroso y soy digna de abundancia. Durante el transcurso del tiempo, Lin volvió a llamar la atención de coleccionistas de arte y mecenas entusiastas. Sus pinturas se encontraban a precios cada vez más elevados y su aparición se puso en marcha. No solo logró obtener éxito financiero, sino también una profunda sensación de éxito y felicidad al compartir su talento con el mundo entero. Lin comprendió que, al creer en su propio progreso, había abierto las puertas para la abundancia en todas las áreas de su existencia. El maestro Takeshi acomodó la aventura y se dirigió hacia Tamashiro. Dado que Lin,
también debes tener en cuenta tu propio progreso, Tamashiro. Eres una persona valiosa y capaz de lograr todas las bendiciones del universo. Al asegurar que tengo la plena prosperidad, estás eliminando cualquier obstáculo interno y posibilitando que la abundancia fluya hacia ti sin limitaciones. Tamashiro reexaminó la trayectoria de Lin y las vivencias del maestro. Comenzó a percatarse de las formas en las que había reducido su propio potencial y abundancia al no creer plenamente en su progreso. Maestro, dijo Tamashiro con sinceridad, comprendo la relevancia de creer en mi propio valor y merecimiento, pero en ocasiones los antiguos patrones de pensamiento y las dudas pueden surgir. ¿Cómo puedo mantener una confianza firme en mi progreso, incluso en momentos de dificultad? El maestro Takeshi sonrió con agrado. Es inevitable que las dudas y los antiguos enfoques de pensamiento vuelvan a surgir en ocasiones, Tamashiro. La finalidad radica en estar al tanto de esos pensamientos y elegir reemplazarlos con afirmaciones positivas y verdades sobre tu propio valor. Cuando te encuentres inquieto por tu progreso, detente y recuerde todas las formas en que eres valioso y digno. Tenga en cuenta tus habilidades únicas, tus logros y las experiencias que has experimentado de manera positiva. Por supuesto, soy valioso. Recibo abundancia y prosperidad en todas las áreas de mi vida. Asimismo, alejarte de personas y entornos que te enriquecen y fortalecen tu sentido de desarrollo. Cuéntame con aquellos que te valoran y te respaldan y evita a aquellos que te hacen dudar de ti mismo. Cuanto más te rodeas de energía positiva y afirmadora, más sencillo será mantener una creencia inquebrantable en tu propio progreso. Tamashiro asintió, comprometido a poner en práctica los consejos del maestro. Gracias, maestro Takeshi. Me comprometo a afirmar diariamente mi merecimiento y a rodearme de influencias positivas que me eleven. El maestro Takeshi sonrió con orgullo. Recuerda, Tamashiro, la abundancia es tu derecho de nacimiento. Al afirmar, la abundancia fluye hacia mí y merezco prosperidad, estás alineando tus pensamientos y creencias con la verdad fundamental del universo. Practica estas afirmaciones con convicción y observa cómo tu vida se transforma de maneras asombrosas. Tamashiro se inclinó ante el maestro, lleno de gratitud por sus sabias enseñanzas. Gracias, maestro. Atesoraré estas lecciones y las aplicaré con dedicación. El maestro Takeshi puso una mano reconfortante sobre el hombro de Tamashiro. Confío en ti, Tamashiro. Tienes la sabiduría y la fortaleza interior para construir una vida de abundancia y objetivo. Tenga en cuenta que cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer tu creencia en tu progreso y posibilitar que la abundancia fluya hacia ti. Tamashiro se apartó del maestro y se dirigió hacia el jardín del templo, reflexionando acerca de las valiosas enseñanzas que había recibido. Se sentó bajo un profundo árbol y cerró los ojos, lo cual posibilitó que las palabras se refugiaran en su existencia. La abundancia fluye hacia mí, dijo Tamashiro mientras observaba un río interminable de riqueza y oportunidades fluyendo hacia él. Tengo el deseo de prosperidad en todas las áreas de mi vida. Al repetir las afirmaciones, Tamashiro experimentó una sensación de tranquilidad y certeza que inundó su existencia. Era consciente de que estaba en el camino adecuado, conformándose con la abundancia del universo y creyendo en su propio valor y progreso. Durante cada palabra, Tamashiro experimentaba que se disolvían las fuentes de dudas y limitaciones, revelando la auténtica verdad de su ser interminable y abundante. Comprendió que la abundancia no era algo que debía perseguir u obtener, sino algo que siempre había estado presente, esperando a que él la reclamara como su derecho de nacimiento. Mientras el sol se extendía sobre el templo, Tamashiro se sintió renovado y fortalecido. Era consciente de que el camino hacia la verdadera abundancia y prosperidad no siempre sería sencillo, pero estaba comprometido a mantener su confianza en su progreso y permitir que la riqueza fluyera hacia él sin limitaciones. Con un corazón lleno de gratitud y esperanza, Tamashiro se dirigió hacia su habitación, ansioso por contemplar cómo se desarrollaría su aventura de abundancia.
Tenía la sensación de que el maestro Takeshi compartiría las lecciones que el maestro Takeshi compartiría en los próximos días y se sentía agradecido por la oportunidad de adquirir y progresar en la presencia de un excelente mentor. Aquella noche, mientras se encontraba dormido, Tamashiro repitió con calma las afirmaciones, lo cual posibilitó que se grabaran en su subconsciente. La abundancia fluye hacia mí, espero alcanzar el éxito. Dado que esas palabras resonaron en su mente, se sumergió en un sueño tranquilo, teniendo en cuenta que estaba en el camino hacia una vida de abundancia, objetivo y objetivo. La mañana tuvo como resultado una nueva sensación de claridad y objetivo para Tamashiro. Las experiencias del maestro Takeshi acerca de la abundancia y el merecimiento resonaban profundamente en su mente y se sentía entusiasmado por proseguir su camino de descubrimiento. Tras su intensa jornada de meditación y agradecimiento, Tamashiro se dirigió al salón principal del templo, donde el maestro Takeshi lo aguardaba con una presencia serena. «Saludos, Tamashiro», saludó el maestro con una profunda sonrisa. «Me alegra que hayas tenido la oportunidad de reflexionar sobre nuestra última lección y aplicar las palabras de abundancia y progreso». Tamashiro se mostró a gusto ante su mentor. «Sí, maestro. Saludos. Saludos cordiales. He estado señalando con frecuencia que la abundancia fluye hacia mí y que deseo prosperidad. Comprendo que mi perspectiva está cambiando y me siento más conectado con la energía de la abundancia». El maestro Takeshi reflexionó con entusiasmo. «Encantado de escuchar esa información, Tamashiro. Hoy examinaremos las 45 afirmaciones. Estoy dispuesto a recibir y confío en el progreso de mi existencia». Estas afirmaciones se fundamentan en las anteriores y te permitirán explorar tu conexión con la abundancia del universo. Tamashiro se apoyó frente al maestro, ansioso por obtener más conocimientos. Iniciamos con la afirmación cuarta. «Me encuentro dispuesto a aceptar», señaló el maestro Takeshi. A menudo, a pesar de expresar nuestro deseo de abundancia, inconscientemente limitamos las oportunidades y la abundancia que el universo nos ofrece. Esto puede albergar temor, creencias limitantes o una sensación de indignación. El maestro hizo una pausa, lo cual permitió a Tamashiro que asimilara sus palabras. Para garantizar que la abundancia fluya hacia ti, debes cultivar una actitud de aceptación. Esto implica estar dispuesto a nuevas oportunidades y formas de abundancia que quizás no hayas experimentado antes. Se trata de alejarte del control y permitir que el universo te sorprende con su atención. Tomoshiro examinó las palabras pronunciadas por el maestro. «Maestro, ¿de qué forma puedo cultivar una actitud de respaldo? En ocasiones, tengo la impresión de que estoy sujeto a ciertas expectativas o resultados». La estudiante Takeshi sonrió con entusiasmo. La fundamentación fundamental de la clave se fundamenta en la confianza, Tamashiro. En la actualidad, se presenta la quinta afirmación. «Confío en la existencia misma». Dado que confías en la sabiduría y el orden del universo, encuentras más satisfecho con las oportunidades y la abundancia que se presentan en tu trayectoria. El maestro se puso en pie y caminó hacia la ventana, contemplando el acogedor jardín del templo. Permítame relatarte una experiencia que evidencia el valor de la confianza y la aceptación. Tamashiro se acomodó, dispuesto a sumergirse en un interesante relato. Una vez, un joven pescador conocido Lin, se presentó como el maestro Takeshi. Lin era conocido en su comunidad por su habilidad para pescar y su ética de trabajo constante. Cada mañana me dirigía hacia el mar con su pequeño bote, con el propósito de atrapar una gran cantidad de peces para adquirir en el mercado. Un día, mientras Lin se encontraba en el mar, se produjo una intensa lluvia. Las olas rugían y el viento se estremece, deleitándose con su pequeño bote sin escapatoria. No obstante, Lin no pudo controlar el bote y se dirigió hacia aguas desconocidas. Lin, exhausto y sin rumbo, finalmente se halló en una isla desconocida. Se sentía insatisfecho y sin conocimiento de cómo regresaría a su hogar. No obstante, en medio de su desesperación,
recordó las vivencias de su abuelo, un estúpido pescador. Su abuelo siempre le advertía que Lin, cuando te encuentres en momentos difíciles, recuerde estar dispuesto a recibir. Confíe en que el universo te brindará exactamente lo necesario en el momento oportuno. Seleccione el control y tenga confianza. Con estas palabras en mente, Lin sintió una sensación de tranquilidad. Decidió explorar la isla con el temor de que podría encontrar una forma de regresar a su hogar. Mientras caminaba por la playa, se encontró con un grupo de pescadores locales que se dio cuenta de una presencia extraña en su isla. Lin les relató su vivencia, y los pescadores se sintieron enfadados por su complicada situación. Se le brindó alojamiento, refugio y la deseo de trasladarlo a su aldea en su próximo viaje de pesca. Durante su estancia en la isla, Lin adquirió nuevas técnicas de pesca de los pescadores locales y descubrió especies de peces que nunca antes había hallado. También estableció relaciones estables y obtuvo una nueva perspectiva acerca de la vida. Al regresar finalmente a su aldea, Lin se percató de que su vivencia en la isla había sido un regalo que nadie había imaginado. Dado que estaba dispuesto a recibir y confiar en el proceso de vida, había obtenido mucho más de lo que había perdido. Durante mi crecimiento como persona y como pescador, había comprendido el verdadero significado de la abundancia. El maestro Takeshi puso fin a la historia y se dirigió hacia Tamashiro. Al igual que Lin, también debes cultivar una actitud de respaldo y confianza, Tamashiro. Cuando te encuentres en tiempos de incertidumbre o desafío, recuerda estar abierto a las oportunidades inesperadas y confía en que el universo te está guiando hacia tu Linge bien. Tamashiro reflexionó sobre la historia de Lin y las enseñanzas del maestro. Comenzó a ver cómo su necesidad de control y sus expectativas rígidas a veces le impedían recibir la abundancia que el universo le ofrecía. Maestro, dijo Tamashiro con sinceridad. Comprendo la importancia de estar abierto a recibir y confiar en el proceso de la vida. Pero a veces, cuando las cosas no salen como esperaba, me resulta difícil mantener la fe. ¿Cómo puedo fortalecer mi confianza en medio de la incertidumbre? El maestro Takeshi puso una mano reconfortante sobre el hombro de Tamashiro. La confianza es como un músculo, Tamashiro. Cuanto más la ejercites, más fuerte se volverá. Cuando te encuentres dudando o resistiéndote al flujo de la vida, no te preocupes. Tómate un momento para respirar profundamente y recordar tus afirmaciones. Repite en voz alta. Estoy abierto a recibir abundancia en todas sus formas. Confío en que el universo me está guiando hacia mi Linge bien. Visualiza la abundancia fluyendo hacia ti con facilidad y gracia, y suelta cualquier apego a cómo debería manifestarse. Además, busca señales y sincronicidades en tu vida diaria que confirmen que estás en el camino correcto. Celebra los pequeños milagros y las bendiciones inesperadas y permíteles fortalecer tu confianza en el proceso de la vida. Tamashiro asintió, absorbiendo la sabiduría del maestro. Gracias, maestro Takeshi. Practicaré estas afirmaciones diariamente y me mantendré abierto a las formas en que el universo me está guiando. Confiaré en que todo está desarrollándose perfectamente, incluso cuando no pueda ver el panorama completo. El maestro Takeshi sonrió con aprobación. Recuerda, Tamashiro, la abundancia es tu estado natural. Al estar abierto a recibir y confiar en el proceso de la vida, te alineas con el flujo interminable de la prosperidad. Permítete soltar el control y ten fe en que el universo te está sosteniendo en cada paso del camino. Tamashiro se inclinó ante el maestro, lleno de gratitud por sus profundas enseñanzas. Gracias, maestro. Atesoraré estas lecciones y las aplicaré con dedicación. El maestro Takeshi abrazó a Tamashiro con calidez. Confío en ti, Tamashiro. Tienes la sabiduría y la fuerza interior para encarnar estas afirmaciones y crear una vida de abundancia y propósito. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para profundizar tu confianza y expandirte en nuevas formas de recibir. Tamashiro se despidió del maestro y se dirigió al jardín del templo, reflexionando sobre las poderosas lecciones que había recibido.
Se sentó junto a un arroyo burbujeante y cerró los ojos, permitiendo que las afirmaciones se integraran en su ser. Estoy abierto a recibir abundancia en todas sus formas, susurró Tamashiro, visualizando un flujo interminable de oportunidades y bendiciones llegando a su vida. Confío en el proceso de la vida y sé que estoy siendo guiado hacia mi lingue bien. Mientras repetía las afirmaciones, Tamashiro sintió una profunda sensación de paz y aceptación inundar su ser. Soltó su intención de control y se acomodó al flujo de la vida, confiando en que todo estaba evolucionando de manera efectiva. Con cada palabra, Tamashiro experimentaba un aumento en su capacidad para recibir. Al contemplar su corazón, observó que la abundancia del universo lo llenara en su cuerpo, mente y espíritu. Se sintió respaldado y guiado, teniendo en cuenta que estaba en perfecto estado donde debía estar. A medida que el sol se elevaba en el cielo, Tamashiro se maravilló de la riqueza que lo rodeaba. Descubrió la abundancia de la naturaleza en cada hoja, cada gota de agua y cada rayo de sol. Comprendió que la abundancia siempre había estado presente, apenas esperando que él la recibiera con un corazón abierto y confiado. Con un espíritu renovado, Tamashiro se dirigió a su habitación, entusiasmado por contemplar cómo se desarrollaría su viaje de abundancia. Era consciente de que el trayecto no siempre sería sencillo, pero estaba comprometido a mantenerse abierto y confiar en el proceso, sin importar los obstáculos que pudiera surgir. Aquella noche, mientras se encontraba dormido, Tamashiro repitió con calma las afirmaciones, lo cual posibilitó que se resonaran en su subconsciente. Me encuentro dispuesto a recibir. Confío en el proceso existencial. Y con esas palabras resonando en su mente, se entregó a un sueño tranquilo, teniendo en cuenta que estaba siendo guiado hacia una vida de abundancia ilimitada y plena realización. La frase de hoy. Para vivir una vida desapegada, uno no se debe sentir dueño de nada en medio de la abundancia. Anónimo. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle like y suscribirte. Directo al éxito.